gobierno ha planteado al Congreso un esquema para poder nivelar los sueldos de los jueces. El Poder Judicial no está de acuerdo. ¿Quién tiene razón? Pues hemos invitado a un exministro de Justicia para que nos diga cuál es su evaluación, el doctor Víctor García Toma. Doctor García Toma, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Está usted de acuerdo o no con el esquema planteado por el gobierno para el aumento del sueldo de los jueces? En el marco de una confrontación entre dos poderes del Estado, porque eso es básicamente lo que se ha presentado, dos consideraciones previas. La primera es que cuando se habla de aumento a los jueces y fiscales, cierto sector de la ciudadanía lo que recuerda es que la prestación del servicio no es la más adecuada y en consecuencia de alguna manera expresa su disconformidad con esto. En segundo lugar, que la medida de protesta asumida por los jueces y fiscales está afectando el servicio de justicia y particularmente a los litigantes y abogados. Y lo digo como miembro de la orden. Pero lo que es evidentemente cierto es que los jueces y fiscales tienen una ley de hace 20 años que establece una homologación, cuentan además con una sentencia del Tribunal Constitucional y de manera, si se quiere, arbitraria, el Poder Ejecutivo viene incumpliendo tanto el mandato de la ley como el mandato de la sentencia. A portas de la expedición de una resolución que deberá expedirse seguramente en estos días por parte del Tribunal Constitucional, surge esta ley que más allá de sus bondades o defectos, lo que en realidad implica, por un lado, es una interferencia en la actuación del Tribunal Constitucional y por otro lado, el incumplimiento de lo que por otra ley se había establecido, que el tema remunerativo iba a ser consensuado entre ambos poderes. Y en efecto así sucedió a comienzos de este año. Se llevaron a cabo 13 sesiones, de las cuales existen 13 actas, y se estableció de manera definitiva un cuadro remunerativo. Finalmente, el Poder Ejecutivo incumplió este acuerdo. Hoy estamos en el contexto de una ley que de alguna manera es un caballazo, porque no es una ley que sea objeto de una discusión, de un debate, de un tratamiento democrático, pero fundamentalmente es una falta de respeto a otros dos poderes del Estado que merecen ser tratados de una manera diferente. Entonces, ¿está usted en la línea del reclamo de el Poder Judicial? Los ampara la ley, los ampara una sentencia del Tribunal Constitucional, los ampara un acuerdo suscrito entre ambos poderes y por último, en términos ciudadanos, no podemos admitir la presencia o la existencia de estas leyes que entre gallos y medianoche lo que en realidad generan es una interferencia a una decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, para algunos este es un muy buen esquema en el cual que va a permitir digamos, al personal, jueces y fiscales, tener un buen aumento de remuneración. Probablemente eso sea cierto, pero lo que es cierto también es que la forma y la manera en que se pretende llevar a cabo es mediante mecanismos que no son transparentes. Es decir, se está impidiendo a otros organismos del Estado a expresar su consideración, a sentarse en una mesa y a dialogar. Han habido, dice el Ministerio de Economía, muchos diálogos con el Poder Judicial. ¿No es esta norma producto de ese diálogo? No, hay más bien un cuadro remunerativo que fue aprobado de manera consensuada por ambos poderes del Estado a comienzos de este año y existen 13 actas que así lo señalan. ¿Qué debería ocurrir ahora para que podamos tener una buena solución a este tema? Yo creo que el tema... ¿El Congreso aprueba la ley? Sí, no, eso sería como ha sucedido con la ley de delitos informáticos y como viene sucediendo de manera recurrente con leyes que se elaboran y se aprueban de manera precipitada y sin el consenso necesario, ¿no? Creo que ya las etapas del montesinismo deben ser superadas porque estas son leyes que aparecen de súbito y con mayorías monocorres intentan acabar con lo que es básico en un sistema democrático, el consenso, la concertación. ¿Qué caminos tendrían los jueces y los fiscales? Lo que yo creo que ellos deben insistir... Porque la ley de servicios de delitos informáticos ya se dio, está vigente. Pero justamente es lo que debemos evitar, es decir, la ley está aprobada, pero ya se ha acordado de manera previa que se van a hacer modificaciones, ¿no? Justamente porque no se citó a las personas que de alguna manera estaban comprometidas con el tema. Ya, entonces hay que evitar, usted dice, a todo... Primero que el tribunal en el tiempo que estime pertinente pida su resolución y eso no impide que posteriormente se inicie un diálogo, ¿no? Y que haya un acuerdo. O sea, que esta ley no se apruebe. Que esta ley no se apruebe sin que haya consenso, sin que haya acuerdo, sin que haya debate, sin que haya discusión. Muy bien.
Doctor Víctor García Toma, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias también. Muy amable. Aprovecho un breve comercial para pedirles a las personas que nos ven, a los abogados que nos acompañan este 14 de diciembre, que hay contienda electoral, que voten por el 11. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por su presencia. Gracias también. Amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo a las 7 de la noche. No sin antes invitarlos a que hoy a las 11 de la noche puedan ver, si les interesa, la repetición de todas estas entrevistas. Al ministro del Interior, al ministro de Energía y Minas, al ministro del Ambiente, Fernando Rospigliosi a través del teléfono y el doctor Víctor García Toma. Todos temas de actualidad. Hasta el próximo domingo. Scotiabank presenta Eraser, la manera más fácil de borrar las compras de tu tarjeta de crédito.